Stephen es una especie de cordero gigante que se inclinará hacia ustedes en la mesa y murmurará algo que le hará dormir con las luces encendidas durante un par de meses. Salió de la nada para transformarse en un escritor millonario. Él es un actor cuando escribe. Él es un actor de carácter. Yo tengo una carrera fílmica por Stephen King. Me gusta tener al lector completamente en mi poder. Y si no escribiera cosas aterradoras, el lector estaría en una situación en la que llegaría al final del capítulo 9 y diría, creo que dormiré con la luz apagada. Stephen King, Resplandor en la oscuridad. Es considerado estrictamente como novelista de terror, pero es todo menos eso. El miedo impulsa su trabajo y es una especie de motor detrás de la respuesta del lector. Pero su trabajo es mucho más importante de lo que el público cree. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Me gusta asustar a la gente, sí, así es. Y me gusta la idea de que se refieran a mí y a veces me rechacen como escritor de terror. No, no me gusta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stephen. Happy birthday to you. Cuando Stephen King cumplió 50 años, el famoso autor estadounidense no celebró el final de su quinta década en una librería rodeado de escritores, sino en el escenario de una película con estrellas de cine tan importantes como Tom Hanks, El guardia en Milagros Inesperados, la adaptación de una de las historias de King sobre la prisión. Sé lo que deseo, y lo que deseo no puedo decirlo en voz alta porque quiero que esta película sea la número 1 y gane todos los premios de la Academia, y el deseo no se realizaría, pero si lo dijera en voz alta sería algo parecido. En general, cuando se usa el nombre de Stephen King, uno cree que será una historia de terror muy especial. Y esta no lo es. En realidad es más bien una historia de misterio y no otra cosa. No muy diferente a los mejores aspectos de Sueños de Fuga, con algunos otros elementos que la convierten en una historia sumamente compacta. Aunque al mismo tiempo es tan compacta que nos estamos volviendo locos, porque trabajar en esta película es como trabajar en una prisión de seguridad mínima. Somos libres en los corredores, pero no podemos irnos. Vamos al mismo lugar cada día. Es muy lúgubre, es muy deprimente, es algo atmosférico, pero no es una atmósfera muy agradable. Milagros Inesperados es una historia sobre una serie de milagros en el pabellón de la muerte en la penitenciaría Cold Mountain. ¿Qué es lo que quiere John Coffey? Solo ayudar. En realidad es un narrador tradicional. Cuando lo comparo con Mark Twain, no lo estoy diciendo en broma.
Él es muy tradicional al tejer una trama. Y eso me lleva a hacer una película más tradicional. De alguna forma es capaz de crear esos personajes que son imperfectos, pero buenos en general. Y también personajes que son imperfectos y malos. O de hecho personajes que son positivos y malos al mismo tiempo. Así que uno no puede decir que alguien es perfecto y los demás son los villanos. Creo que uno siempre puede entender las motivaciones de las personas que son malas. Durante los últimos 25 años, King se ha convertido en el novelista más popular entre los cineastas de Hollywood. Casi todos sus libros han sido convertidos en películas para cine o televisión. Se hizo famoso en los años 70 con clásicos de terror como Carrie y El Resplandor. Pero como en todas las obras de King, sus historias tratan de traumas emocionales profundos y tienen lugar en un mundo que es familiar y hasta rutinario. Algo que él hizo y que también hizo Steven Spielberg en El Reino de la Fantasía fue reducirlo al mundo real. Uno ve referencias a nombres de marcas, a personas que comen en McDonald's y compran en Kmart, hacen todas las cosas que nosotros hacemos en el mundo real y que uno no acostumbraba a ver en la televisión y en películas. Sacó el terror de los chirriantes y viejos castillos de Transilvania y lo puso en la casa de junto. De casi toda la obra de King. Es una región escasamente poblada cerca de la frontera canadiense y en la superficie uno de los lugares más hermosos y serenos en Estados Unidos. Pero él lo convirtió en el más sangriento, escalofriante y aterrador estado de la Unión. Maine es básicamente un estado atrasado y muy pobre. Es uno de los últimos lugares en Estados Unidos que es de hecho una región. En Maine hay personas que tienen un acento muy marcado, así que los fuereños a veces tienen problemas para entenderlos. Y muchos de ellos se visten en la misma forma, les faltan algunos dientes, usan gorra y conducen camionetas. Lo rústico sigue ahí, no tiene esa cualidad insulsa que los estadounidenses a veces relacionan con la palabra suburbios. La verdadera violencia en los Estados Unidos es cometida por personas que sienten que están al margen del éxito o de la popularidad. Y creo que King ha penetrado en el fondo de eso y lo encontró permaneciendo en Maine. Stephen King ha pasado la mayor parte de su vida en Maine. Fue criado por su madre en la pequeña población de Durham, tan pequeña que no tiene una calle principal. Su padre desapareció cuando él era muy pequeño. Cuando yo tenía 2 años, él se fue, solo desapareció. Y nos mudamos muchas veces después de eso. Y creo que ella lo estaba buscando, intentando que le diera una pensión. Ella murió de cáncer. Y hacia el final tomaba tantos medicamentos y drogas que estaba dopada la mayor parte del tiempo. Y en una de mis visitas casi al final ella dijo, ¿sabes, Stephen? Por un tiempo antes de la Segunda Guerra tu padre era vendedor de aspiradoras. Y ella se reía en la forma soñadora en que lo hacen las personas cuando están dopadas. Y ella dijo, tu padre era el único vendedor en Electrolux que podía vender aspiradoras a las viudas a las 2 de la mañana. Aquí es donde fui a la escuela primaria. Nos mudamos aquí cuando yo tenía 8 años y estaba en 5º grado. Yo fui a 5º, 6º y 7º grado aquí. Era definitivamente el alumno más listo en mi clase porque solo éramos 3.
Y uno de ellos era un niño que tartamudeaba, y otro era débil mental. El otro era yo. No ha cambiado tanto como yo creía. Este camino era de tierra cuando yo era niño. Pero la casa de los Harrington sigue ahí. Y esa que está ahí es la casa de mi tía. La casa de ladrillo. Y solíamos cortar moras azules en este campo, hasta que sembraron frijol. Tampoco teníamos agua corriente, y ahí es a donde íbamos a tomar una ducha. Si queríamos una ducha o un baño, caminábamos a través del campo para ir ahí. Cuando era niño veníamos aquí a pescar. Nadie venía a nadar. Oigan, no está tan profundo. Se puede caminar. Un día dijimos, ¿por qué no? Vayamos a nadar. Éramos como 6 o 7 en ese lugar divirtiéndonos y teníamos cámaras de neumáticos y todo eso. Estábamos jugando. ¡Sumérjanse! Un amigo mío, David Hanner, se paró de manos y sus pies salieron del agua. Y, santo Dios, estaba cubierto de cosas negras. Estaban por todos lados, en sus piernas. Él era pelirrojo y tenía piernas rosadas y regordetas. Warren, hay algo en tu cuello. No voy a caer en tus bromas. No, Warren, hay algo en tu cuello. Es una sanguijuela. Le di un vistazo y dije, no puedo creerlo, hay que salir de aquí. Todos nos salimos y estábamos cubiertos de sanguijuelas. Nos las quitamos unos a otros lo mejor que podíamos y estábamos llorando. Mi primo Robbie Donahue dijo, tengan cuidado, si tiran de ellas con mucha fuerza dejan ahí su boca, ¿y luego qué hacemos? Así que nos las quitamos, y algunas de ellas se cayeron porque se desprendieron. Luego oí a un niño decir, por Dios, miren esto. Él estaba haciendo así su traje de baño y miraba hacia adentro, y él dijo, Steve, ayúdame, tienes que ayudarme, tienes que quitármelo. Le dije, no voy a meter mi mano dentro de tu traje de baño, Chris, no lo haré. Tienes que hacerlo. Así que él metió su mano y la sacó y estaba cubierta de sangre. Sacó una cosa que era enorme y que se había pegado a sus testículos. Se había metido adentro del traje de baño. Se pegó a sus testículos. Él hizo una exclamación y sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás desmayado. Y como 10 años después, yo estaba trabajando en una historia llamada El Cuerpo, que se convirtió en la película Cuenta Conmigo. Estaba pensando en eso y lo escribí. Escribí todo lo que pude recordar de esa época. No planeaba escribir sobre mi pasado, sobre la niñez, solo sobre un grupo de niños que recorren las vías del tren para encontrar un cadáver. Y descubrí que tenía algo de donde contar muchas de las cosas de mi niñez. Historias aburridas que nadie querría oír de otra forma. Si uno lee sus descripciones de la niñez, la representa como una época de problemas, en la que el alivio se encuentra principalmente en la lealtad de esos otros niños que se hacen amigos de uno, y en el ejercicio de la imaginación. Oye, Gordon, ¿por qué no nos cuentas la historia? No lo sé. Oh, por favor. Sí, Gordon, no hablo de historias de terror. Sí, no quiero oír historias de terror. No estoy para eso. ¿Por qué no nos hablas del sargento Don y sus batallas? Bueno, yo estaba pensando en algo diferente. Es sobre un concurso de espionaje. Y el protagonista de la historia es alguien que nadie quiere, llamado David Hogan. Como el hermano de Charlie Hogan, si lo tuviera. ¡Qué listo! Millones de niños tienen una niñez menos que feliz, pero muy pocos se convierten en buenos escritores. No es una causa. Es solo que para un niño que era un escritor en ciernes, la clase de niñez que le tocó vivir afecta la prosa que escribe. La mayor parte de su trabajo tiene su raíz en un trauma de la infancia. La violación a un niño. La trama puede tener que ver con el personaje como adulto, pero en alguna parte en ese libro uno encontrará que el personaje
es definido por un suceso de su infancia. Harry Davis solía vivir en esta casa. Era un viejo granjero. Nosotros le cortábamos su heno. Y un día yo caminaba con mi amigo Chris. Y él era un hombrecillo delgado con anteojos de armazón gruesa. Él dijo, ¿a dónde van, muchachos? Suban. Nosotros dijimos, bueno, solo vamos camino arriba. Y él dijo, suban, no tengo nada en la cajuela más que una carga de cadáveres. Y nosotros dijimos, bueno, tal vez no, tal vez sí, tal vez no. Él terminó pocos días después con una crisis nerviosa. Una muy severa crisis nerviosa. Aunque era algo de lo que nadie hablaba. Era la vida en el campo. Si uno tenía un hijo, uno no hablaba de eso. Tommy Davis solía leer el periódico. Cuando él tenía 9 años, leía el obituario y tachaba los nombres de la guía telefónica. Es cierto. Aquí es donde yo crecí. Esta era nuestra casa. El lugar ha cambiado mucho, pero ese era mi dormitorio. ¿Lo ven? En esa habitación escribí 2 libros que finalmente fueron publicados. Uno de ellos, Ira, fue retirado de las librerías porque trata de un niño que lleva un arma a la escuela y empieza a dispararle a sus compañeros. He escrito muchos libros sobre adolescentes que son empujados a cometer actos violentos. Pero Ira es casi una guía, ya que decía cómo podía hacerse. Y cuando todo comenzó a pasar, en especial cuando hubo un tiroteo en Paducah, Kansas, donde 3 niños de un grupo de oración fueron asesinados, y el niño que lo hizo tenía ese libro en su casillero, yo dije, es todo. Ese libro saldrá del mercado. No es que no haya otros más, y tampoco creo que ningún niño haya sido impulsado a cometer un acto de violencia por un disco de Metallica o un CD de Marilyn Manson o por una novela de Stephen King. Pero creo que esas cosas pueden actuar como acelerador. La verdadera cuestión respecto a la violencia en el país contrasta con la violencia en Inglaterra o Escocia o lugares así. Solo hay que relacionar una cosa, y es la diferencia en la disponibilidad de armas. Realmente se trata de las armas. Hay toda una cultura de la violencia en este país, y yo sería la última persona en negar que yo soy parte de ella. Pero solo soy un hijo de mi cultura. La fascinación de King por la violencia entre adolescentes comenzó temprano. A los 10 años tenía un álbum de recortes muy extraño. Era sobre el más notorio asesino en serie del país en los años 50, Charlie Stockweather. Stockweather cometió una ola de asesinatos en Nebraska y Wyoming con su novia de 14 años, Carol Ann Fugate, asesinando a 11 personas, incluyendo a la madre y el padre de Carol. Asesino adolescente. La población ganadera de Douglas, Wyoming, es el fin del camino para un pistolero que se las sabe todas. Aquí se muestran los componentes de su arsenal después de que fue llevado bajo custodia. Quedan las huellas de 11 homicidios desde Lincoln, Nebraska hasta Wyoming, hasta que Charles Stockweather, de 19 años, fue llevado a prisión. Él fue el precursor de una nueva era. Los asesinatos en serie se han convertido en una experiencia importante para todo el mundo, no solo en Estados Unidos, pero creo que también en muchas otras cosas. Cuando se trata de homicidios en serie, Estados Unidos es el líder. Pero en los años 50 no pasaban esa clase de cosas, o al menos no pasaban con mucha frecuencia. Yo tenía un álbum, porque quería saber qué buscar y qué evitar. Había un cero total en el rostro de ese chico. Al final yo vi algo que era inhumano. Pero no me refiero a inhumano como demoníaco. Era como un doble cero en la ruleta. Nada. Nada bueno, nada malo. Solo cualquier cosa que exista entre la Vía Láctea y la siguiente galaxia. Él estaba a plena luz del día, pero nadie lo veía. Y yo tuve la idea a los 10 años de que si guardaba su rostro, y no solo su rostro, sino su modo de operar en mi memoria, yo podría evadir a las personas como él. Y creo que tal vez es una búsqueda interior. Aún a los 10 años, uno tiene el potencial de la persona que va a ser.
Y supongo que él me llamó la atención. Como material de una historia me llamó la atención. O había una voz interior que dijo, este es el sujeto sobre el que vas a pasar tu vida escribiendo. Así que aquí es donde empiezas, este es el punto de partida. Si Stockweather proporcionó la chispa que encendió la fascinación de King por el terror, el ir a la escuela solo sirvió para alimentar ese fuego. Yo odiaba la escuela. No confío en una persona que recuerde con alegría cuando tenía entre los 14 y 18 años. Si a uno le gusta ser adolescente, hay algo mal en uno. Esa es mi opinión. Porque yo recuerdo esos días con un deseo de no volver a vivirlos. Porque siempre sentía que usaba la ropa equivocada. Siempre sentía que tenía demasiados puntos en mi rostro y en realidad no padecía un caso grave de acné. Fui muy afortunado en ese sentido. Pero cuando miro hacia atrás desde la perspectiva de mi edad madura, me parece que cuando joven no fui tratado peor que los demás, sino mejor que muchos otros. Y sin embargo, en esa época, cuando uno está en esta situación, creo que para la mayoría parece una pesadilla. Parece que la adolescencia es una época difícil. Creo que era un buen chico. No recuerdo que diera problemas de disciplina, pero en términos de sofisticación y elegancia, él era un campesino. Sé que a veces él era objeto de burlas y que sus amigos y conocidos mayores que él lo molestaban y lo consideraban como alguien que era muy diferente. Tenía cierto grado de desenfreno y rareza. Siempre usaba pantuflas sin importar el clima. A veces la pobreza era una razón para usarlas, pero él las usaba todo el tiempo y las dejaba en casa a veces. Él venía de visita y las dejaba ahí, y a veces yo le decía, aquí están tus pantuflas, Stephen. Él leía mucho, clásicos de terror, tiras cómicas e historias de misterio. Y uno lo veía caminando con un libro de edición rústica en el bolsillo de sus pantalones. Siempre fue un poco excéntrico, pero así era él. Él era Stephen, él era único. El deseo de King de ser escritor lo llevó a la Universidad de Maine, donde leía inglés. Pero no podían enseñarle mucho para convertirse en novelista. En cierta forma, él no necesitaba aprender a escribir ficción. Él sabía cómo crear escenas, cómo crear personajes interesantes y cómo mantener una proporción narrativa que nos transporta. Él es un escritor serio, con todos los poderes de un mago de la cultura pop. Y ha logrado combinar esas dos cualidades en una forma que me parece única. No conozco a nadie más en el país, en la cultura americana reciente, que haya hecho algo así. En la Universidad de Maine, King conoció y se casó con la que sería su esposa, Tabitha. Pronto tuvieron un bebé e inevitablemente surgieron problemas económicos. Stephen era muy pobre. Él y Tabby tuvieron en cierta época un remolque que apenas podían mantener. En realidad, no podían pagarlo. En su época de estudiante, Stephen conducía un camión de lavandería para ganar algo de dinero. A duras penas terminó sus estudios. Económicamente estaban muy mal. Así que realmente él y Tabby empezaron desde cero. Y fue en estas circunstancias, viviendo en un remolque, mientras su esposa trabajaba de noche vendiendo rosquillas, que fue escrita Carrie, la primera novela de King que se publicó, pero que estuvo a punto de no salir a la luz. Yo la tiré y ella la sacó del cesto de la basura. Recuerdo con mucha claridad esa noche. Yo estaba en la bañera fumando un cigarrillo que era... Es decir, eran los años 70.
La bañera era un gran lujo en un remolque. Había una bañera y junto a ella estaba el inodoro, así que uno podía sacudir las cenizas en el inodoro y tomar un baño al mismo tiempo y beber una cerveza. Uno tenía todas las comodidades de una casa. Solo necesitaba un radio de transistores y tenía el béisbol al mismo tiempo. Ella entró, apagó el radio, bajó la tapa del inodoro y dijo, «Seguirás adelante con esto». Carrie narra la historia de una estudiante marginada de secundaria que usa sus poderes sobrenaturales para vengarse de sus compañeros que la atormentaban. Carrie está basada en un par de chicas. De hecho, era una combinación. Una de las chicas hizo 2 o 3 esfuerzos para romper el molde de una chica que siempre ocupaba el último lugar, el chivo expiatorio. Y cada esfuerzo que hacía, como cambiar su apariencia, o ser vivaz, o llevarse bien con otras personas, era recompensado con una respuesta feroz de los otros chicos, principalmente de las chicas. ¡Ayúdenme! ¿Qué quieres? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Esto es lo que quieres? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Pero esas chicas están muertas. Ninguna de ellas vivió más de 20 y tantos años. Una de ellas se casó y tuvo 2 hijos. Y aparentemente, por lo que oí, en su pueblo natal se quitó la vida en una crisis de depresión posterior al parto. Muchas veces las mujeres usan píldoras para superarlo. Pero ella se mató. Recuerdo que alguien dijo que se mató como un hombre con un rifle. Y la otra chica murió de epilepsia. Finalmente pudo huir de una madre dominante. Y murió de epilepsia. Recién sacada del basurero, Carrie se convirtió en su primer éxito de ventas. Y le hizo ganar a King, que entonces no tenía dinero, un adelanto de $200,000. King ahora podía permitirse ser escritor de tiempo completo. Y continuó buscando inspiración para su trabajo en las pequeñas y aterradoras cosas de la vida diaria. Volví a casa un día y Joel, mi hijo mayor, que entonces tenía 3 o 4 años, había hecho unos dibujos con crayones en un manuscrito en el que yo estaba trabajando. Y me dijo con dulzura, «Hola, papi». Y vi que había dibujado autos y soles y hombres altos. Lo que dibujan los niños con crayones, con piernas muy largas. Y yo estaba pensando por dentro, pequeño pillo, podría matarlo. Podría matarlo, miren esto. Y eso se convirtió en la idea de El Resplandor. Pero tengo un hacha. Y soplaré. Y soplaré. Y la haré pedazos. El Resplandor es sobre un padre que básicamente quiere comerse a su hijo. Y cualquier padre pasa por esos momentos. Y en mi mente hay un lado optimista, ya que un libro como El Resplandor, aunque sea algo muy oscuro, muestra que aunque un padre sienta ira contra su hijo, al menos el padre está ahí. Para mí solo hubo un vacío. No era bueno, no era malo, no era nada. Había un espacio vacío. Aquí está Johnny. Creo que Stephen se sintió lastimado por la película de Kubrick. El libro que escribió trataba del alcoholismo, del sentido de responsabilidad hacia una familia y de no poder cumplir esa responsabilidad. Trata de una caldera debajo de un hotel que va a estallar y a destruirlo.
También es un símbolo tremendo para el personaje de Jack Torrance, y creo que esos temas fueron lo primero que Kubrick echó por la borda. Era una historia que nació aquí, nació en el corazón. No sé si Kubrick haya dirigido una película desde el corazón. Él siempre dirigía desde aquí. Yo jamás vi una película de Stanley Kubrick que saliera de aquí. Cuando uno toma esto y lo pone aquí, va a fracasar. Así de simple. Parece que él desconocía el género. Y cuando las personas le decían que Jack Nicholson parecía loco desde el principio, perdimos parte de la tragedia, porque en mi opinión, el arte del libro es que se trata de un hombre decente al que vemos caminar hacia la locura en este lugar. Un lugar embrujado. Y si uno quiere decir que es un hotel embrujado, está bien. Puede decir que es un hotel embrujado. Si quiere decir que es un lugar embrujado adentro de él, también puede decirlo. Y si quiere considerarlo como una alegoría, como algo simbólico, se permite hacerlo. Yo no lo considero ni una cosa ni otra, pero por mucho tiempo creí que los fantasmas eran en realidad secretos sin sepultar, remordimientos de conciencia y problemas psicológicos sin resolver. Y son todas las cosas que Jack Torrance muestra en El Resplandor. Siguió una sucesión de exitosas novelas al ritmo de más de una al año, y King se convirtió rápidamente en el escritor mejor pagado del mundo. Su éxito ha sido enorme. Su carrera evolucionó y se desarrolló en una época en que la dinámica de ventas en la industria estaba cambiando, y cambiaba a favor de los escritores populares. De repente, un escritor que podía tener un éxito de ventas con 200 o 300,000 copias en edición de tapa dura, podía tener éxito con 800,000 copias, o 1,000,000 de copias, o 1,400,000 copias. Esto se debe a que los libros de tapa dura comenzaron a venderse en bodegas, en almacenes, en supermercados. De repente, los libros de tapa dura se vendían en lugares donde no se vendían antes. Stephen ha creado una categoría de escritor que no existía antes, al menos no en la era moderna, no en el transcurso de su vida. Y uno tendría que volver a Dickens o escritores como él para encontrar a alguien tan popular y que también fuera considerado como un escritor legítimo. En el proceso, King se convirtió en el escritor más célebre del país. Él convirtió esa experiencia en Misericordia, una de sus obras más aterradoras. Misericordia trata del precio de la fama. Misericordia narra la historia del escritor de novelas románticas, Paul Sheldon, quien es rescatado de un accidente automovilístico y atendido durante su recuperación por Annie Wilkes, su admiradora número 1, interpretada por Kathy Bates. Soy tu admiradora número 1. No tienes de qué preocuparte. Te vas a recuperar. Yo te cuidaré. Soy tu admiradora número 1. Recuerdo que estaba en Nueva York haciendo una obra de teatro. Yo me alojaba con un amigo de la universidad y él llegó con la novela Misericordia que había comprado y había terminado de leer. Él me la entregó y dijo, cuando filmen una película de esto tienes que hacerla. Ella encierra al escritor en su casa, obligándole a darle vida a su personaje favorito, que él había matado en su novela más reciente. ¿Qué pasa? Te diré qué pasa. He dejado todas mis cosas por ti. Hago todo para tratar de hacerte feliz. Te alimento, te aseo, te visto. ¿Y cómo me lo agradeces? Es el papel equivocado. Annie, no puedo escribir en él. Te traeré tu estúpido papel, pero empieza a mostrarme un poco más de consideración, amigo. Lo describió cuando yo escribía las portadas para sus libros como una carta de amor a sus admiradoras, pero es una carta de amor de Stephen King. Es algo aterrador. Misericordia era más bien una obra de terror basada en un personaje muy real. No era como Carrie, donde suceden cosas sobrenaturales. Estaba basada en algo que le puede pasar a cualquiera. Una persona puede ser secuestrada y torturada por una admiradora trastornada. Es decir, esa clase de cosas que sabemos, que leemos en los periódicos y cosas parecidas. Tendrás que decirme cómo es ese lugar.
Sé que estuviste fuera. ¿Qué? ¿Saliste de tu habitación? No es verdad. Paul, mi pequeño pingüino de cerámica en el estudio siempre mira hacia el sur. Yo no sé de qué estás hablando. ¿Un pingüino de cerámica? ¿Estás buscando esto? Misericordia fue buena debido a Rob Reiner. Creo que Rob hizo un estupendo trabajo con ella. Él quería hacerla muy real. Y recuerdo que cortó, era una escena que yo quería interpretar, y él la cortó porque temía que el público se riera y no quería risas. Pero cuando el comisario llega a la casa y lo mata arrollándolo con la podadora y haciéndolo pedazos, eso me encantó, me encantó. Y la otra cosa que desearía haber hecho era haberle podido cortar el pie. Annie, sin importar lo que creas que hice, por favor no lo hagas. Annie, por Dios. Calla, confía en mí. Por Dios. Es por tu bien. ¡Por favor! Casi termino. Solo uno más. Para mí, ir de un bisturí a un cuchillo y a un hacha era el estilo extraordinario del personaje de Annie Wilkes. Así que ir de bisturí a cuchillo y a mazo no funcionaba para mí. Y yo pensaba en la forma en que él la cauterizó con el soplete. Es decir, había un sentido de sencillez y lógica en eso que yo lamenté no haber podido duplicar en la película. Habría sido muy difícil duplicarlo. ¿Cómo te amo? Durante la mayor parte de su carrera, el arte de King ha imitado su vida. Pero después de Misericordia, tuvo una aterradora experiencia personal en la que la vida imitó al arte, cuando un admirador demente entró a su casa. El sujeto, que obviamente era un loco, estaba de pie en la cocina, entre vidrios rotos, y tenía una caja de zapatos en las manos, y mi esposa dijo, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Ella usaba camisón y estaba descalza. Y el sujeto le dijo, esto es una bomba. Stephen King se robó mi novela Carrie, y mi novela El Resplandor, y mi novela Misericordia, y voy a provocar una explosión. Tabby no se molestó en hacer más preguntas. Solo dio la vuelta y salió de la casa. Ella cruzó la calle y llamó a la policía. La policía llegó y el sujeto se había escondido en el ático. Él salió cuando la policía le dijo que saliera. Su bomba, lo que aparentemente él creía que era una bomba, eran borradores de lápiz, enrollados con clips para papel que él había estirado, encajado en los borradores. Esta es una de las consecuencias, ninguna de ellas particularmente buenas, del culto a las celebridades. Y esa es una razón por la que no concedo entrevistas. Él salió de la categoría de escritores famosos y entró a la categoría de celebridades, al igual que una estrella de cine. Y cuando eso pasa, significa que debe encerrarse, tiene que poner muros. Es incómodo salir, porque todos quieren un autógrafo. Su privacidad es vulnerable. El precio de la fama no ha sido tan alto como para obligarlo a abandonar Maine. Aún juega en su equipo local de softball cada semana. Porque todos me conocen y yo conozco a todos. Y como escritor, me quedo por la misma razón que William Faulkner se quedó en Mississippi. Porque hay pocos lugares en el mundo que sean propios, que uno pueda conocer y describir. Y creo que la gente es igual en todas partes. Creo que la amistad es importante, el amor es importante, el odio, la codicia, todas las cosas que la gente hace para ocultar sus secretos, el temor a lo desconocido. Todas las cosas son interesantes.
y siempre son las mismas, de lugar a lugar y de cultura a cultura, pero uno no tiene mucho tiempo. Solo se nos dan 60 o 70 años para conocer bien uno o dos lugares. Y Maine es un lugar que conozco bien, y sé cómo hablan, y conozco las costumbres del campo, por así decirlo. Y en un nivel básico, yo amo este lugar. Amo a las personas. Este es mi hogar. Él vive en la vida real. Y creo que es una de las razones por la que él es tan prolífico, porque él vive la vida, está en la vida, está en el mundo. Y una de las cosas que en general me agradan de él como escritor es que es un gran observador de la humanidad. Y por eso crea personajes fantásticos, pero todos están basados en la realidad, que es tan rica. Soy escritor, pero eso no es lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Lo primero que soy es un esposo, lo segundo es que soy padre. Y hubo una época en que tal vez hubiera puesto la paternidad antes que mi pareja, cuando los niños eran pequeños. Y lo tercero que soy es un hombre de mi lugar y mi tiempo y mi comunidad. Y tengo que ser todas esas cosas primero, porque si quiero ser primero un escritor, todo resultaría afectado. En la superficie, King parece vivir la vida perfecta de un escritor. Pero ha vivido una lucha monumental contra los tormentos y horrores de algunos poderosos demonios personales. Cuando comencé a trabajar con él y cuando él estaba en Nueva York, íbamos a un bar. Y nos sentábamos y yo ordenaba una cerveza y Stephen ordenaba 3. Él es un hombre alto, no es tan alto ahora como antes, pero yo pensaba, bien, este hombre no quiere esperar la segunda, ni tampoco quiere esperar la tercera. Cualquier compulsión que tenga está en su trabajo todo el tiempo. Y si la adicción, incluyendo la adicción al alcohol, es una compulsión, y ciertamente creo que lo es, creo que tiene poder sobre él. Y creo que tiene poder sobre él porque él ha estado tratando de romper ese poder. Que es un alcohólico en recuperación. Es un adicto en recuperación. Sorprendentemente, ninguno de esos problemas afectó sus escritos, pero sí su vida. No conozco una bebida o una droga que no me guste. Si podía consumirla, lo hacía. Yo tenía una gran capacidad para el alcohol. Me gustaban mucho las drogas, las de acción rápida. Si me ofrecían algo, cocaína o algo parecido, yo quería todo lo que pudieran darme. Y no podía detenerme hasta que se terminaba. Era lo mismo con el alcohol. Podía beber 6 cervezas antes de cenar. Y para cuando terminaba la noche, habría consumido una caja. El alcohol ya era malo, pero cuando se añaden drogas, comencé a consumir más y sabía que me estaba acabando. Y parecía que no había forma de detenerme. Hay varias formas de enfrentar esa clase de adicciones, pero lo importante era que yo tenía que reconocer que tenía una personalidad adictiva. Yo consumía de todo, básicamente. Si podía conseguirlo, no había diferencia para mí. Aunque fuera medicina para la tos, cualquier sustancia era buena. El enjuague bucal, la loción para después de afeitar, lo que fuera, Envasol, la sustancia que se frota en las encías. Si tenía alcohol, yo podía hacer que entrara en mi organismo, lo consumía. Había ciertas cosas que me gustaban, algunas más que otras. Pero finalmente la única opción era que ya no podía seguir así. No digas ni una palabra. El libro que marca el comienzo de su batalla contra el alcohol es Eclipse Total, que presenta un tema recurrente en la ficción de King, el homicidio de un padre alcohólico y abusivo. En Eclipse Total, con el padre alcohólico, algunas de las reacciones que presento son a las cosas que yo conozco, como la bebida.
Sé mucho sobre el alcohol por haber sido un alcohólico, pero muchas de las cosas que Joe St. George tiene que pasar en este libro están basadas en historias que oí y personas que observé, porque gracias a Dios yo jamás fui un alcohólico perverso. Era simpático. Mira, aquí lo tienes, solo para ti. ¿Quieres ver más? Sí, creo que es muy divertido. Sí, ya te veo caminando por ahí así todo el día. ¿Por qué me obligaste a hacerlo? Stephen King ha ganado una fortuna aterrorizando a millones de lectores, pero su ingreso estimado en $40 millones al año no puede protegerlo frente al prospecto atemorizante de quedarse ciego. Tengo degeneración macular, pero no está en fase activa. Hay un adelgazamiento en la retina. Muchas veces las personas que sufren de degeneración macular son de edad avanzada, pero en mi caso se relaciona con la miopía extrema. Está demasiado avanzada. Es algo genético. Lo que sucede es que la retina finalmente se adelgaza y es como tener un agujero en un zapato. No hay cura para eso. Si me preguntan cómo sería estar ciego, no sé. Porque jamás he estado ciego. Gracias a Dios jamás he estado ciego. Mi vista no es muy buena. No uso anteojos para esta entrevista porque distorsionan todo. Uso lentes de fondo de botella y aún tengo problemas con mi vista. Pero veo. Así que, quién sabe, creo que podría continuar escribiendo. Miren a Christopher Reeve, por ejemplo. Él se cayó de un caballo. Quedó paralítico de la cabeza para abajo y aún así se ha adaptado y continúa con su vida. Y aunque quedara ciego, eso no le impedirá escribir. Ya cerca de la edad madura, parece recibir el respeto de la crítica que le fue negado durante la mayor parte de su vida como escritor. Llevo 25 años en este negocio. Llevo 25 años escribiendo historias y fui menospreciado al principio. Y tal vez fui tachado de escritorzuelo hacia la mitad de mi carrera. Y ahora que me acerco al final, se me ha otorgado cierto grado de respeto. Eso creo. Siempre hemos tenido la sensación de que él mismo se perjudicó al describir su estilo como el equivalente literario de una hamburguesa con papas. Porque esa es una frase muy memorable y fue usada contra él una y otra vez en toda clase de críticas como algo con que golpearlo. Tal vez nunca debió decirlo, porque eso facilita que lo rechacen. Pero en Estados Unidos, al menos, esa actitud ya casi no existe. Él lee cada crítica que se le hace obsesivamente. Y sí le importa. Y escucha lo que dice. Fundamentalmente no creo que le importe lo que digan, pero su reputación sí le importa. En cierta forma, no hago caso a los críticos. Los críticos no importan de todos modos porque finalmente seguirán leyéndolo a unos 50 años después de que haya muerto. O no seguirán leyéndolo. No hay nada que hacer al respecto. No hay nada que se pueda hacer sobre la reputación crítica. Uno no puede sentarse a escribir un éxito de librería y no puede sentarse a escribir un libro aclamado por la crítica como Moby Dick.